Continuamos esta mañana con la serie de clases que hemos titulado, ¿verdad?, Sendas Antiguas. Como es un llamado a que valoremos esos distintivos que tenemos como bautistas reformados. Y dentro de esos distintivos, recuerden por qué le llamamos Sendas Antiguas, ¿verdad?, a la serie. Es basado en Jeremías 6:16, cuando el Señor le hace un llamado al pueblo y le dice: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Entonces, por eso es que le llamamos así a la serie. Esos distintivos, dijimos, no es un mero conocimiento teórico, es que queremos que lo valoremos, ¿verdad? Que entendamos por qué, como bautistas reformados, creemos estas cosas. Hemos hablado, ¿verdad?, de toda la rama de la doctrina apostólica, hablamos de algunos padres de la iglesia, hablamos de la época de la Reforma, hablamos de los puritanos, hemos visto varias cositas que nos distinguen, ¿verdad?, como bautistas reformados. Y hoy vamos a empezar un tema que para mí es una de las cosas que más me impactó cuando el Señor en su misericordia me llevó a la iglesia de los Lagos, y es el entender qué son las doctrinas de la gracia. Entender, ¿verdad?, por qué nosotros valoramos tanto la explicación de lo que son las doctrinas de la gracia, que es básicamente entender cómo la salvación es del Señor de principio a fin, ¿verdad? Cómo Él elige a un pueblo, cómo Él llama a los suyos y los suyos van a oír su voz, cómo los que Él salva, Él los va a preservar hasta el final, cómo Cristo vino y murió por su pueblo. Todo eso lo vamos a estar viendo por lo menos en estos 6 domingos. Digo 6 porque hoy vamos a hacer un recuento, digamos, jamás puedo decirles que voy a abarcarlo todo, pero el día de hoy quiero que por lo menos tenga claro dónde se origina todo este tema de esta sistematización de las doctrinas de la gracia. Y hoy vamos a estar hablando del Sínodo de Dort. Sínodo de Dort. Sínodo es como una reunión eclesiástica, ¿verdad?, como decir un concilio, pero es un sínodo de Dort, y Dort es por el lugar donde se llevó a cabo. Ahorita voy a explicarles, ¿verdad?, todo esto que vamos a ver. Espero que tomen notas para que puedan buscar más en sus casas. Como les dije, el domingo pasado vimos todo ese fuego, ¿verdad?, que se dio en 1662, cuando teníamos estos 2000 ministros que prefirieron el hambre y la cárcel antes de conformarse a lo que el Estado les estaba imponiendo, que tenía que ser la forma en que ellos debían predicar. Esto en Inglaterra, ¿verdad? Entonces llamamos a estos no conformistas. ¿Recuerdan? Todos aquellos que no se conformaron a lo que el Estado quería que ellos tomaran como la base de cómo tenían que comportarse y cómo tenían que obedecer lo que el Estado dijera, se les llamó no conformistas, y ellos perdieron su estatus de ministros, ¿verdad? Fueron, inclusive, sufrieron otro tipo de vejaciones, fueron perseguidos. Eso lo vimos el domingo pasado. Vimos que esto no fue por una terquedad política, sino que fue una razón teológica profunda. Ellos querían servir a Cristo y no al rey. Hoy, mis hermanos, vamos a retroceder un poquito en el tiempo, porque esto que vimos el domingo pasado fue en 1662. Pero ya en el corazón de muchos de esos hombres ardía algo que había ocurrido en 1618, y es el Sínodo de Dort. Dort va a ser, mis hermanos, esa doctrina que va a alimentar esa resistencia y esa piedad que tuvieron estos hombres. ¿Cómo se da el conflicto? ¿Cuál es el conflicto? En 1610, mis hermanos, un grupo de personas que se conocían como los remonstrantes, ¿verdad?, que se puede decir que se traduce protestantes, que sería el grupo arminiano, ahorita vamos a explicar esos términos, presentan un documento que se llama remonstrancia. Eso es en 1610, como les dije. Remonstrancia era una protesta básicamente a la doctrina calvinista que venía sosteniendo la iglesia sistemáticamente desde tiempo atrás. Ellos llegan y presentan este documento y dicen: no estamos de acuerdo, así no debe entenderse la salvación. Presentan 5 puntos, los remonstrantes, los arminianos, presentan 5 puntos a la iglesia en Holanda, y ellos dicen que se oponen, y este grupo entonces se les conoce como arminianos. ¿Por qué? Porque ellos tenían como base las enseñanzas de un teólogo holandés que se llamó Jacobo Arminio. Jacobo Arminio, él vivió de 1560 a 1609.
Como les digo, él era un teólogo holandés, un reformado. O sea, él estaba dentro de la iglesia reformada, Arminio. Es un teólogo holandés, fue profesor en la Universidad de Leiden y, como les digo, él lo que hace es cuestionar ciertos aspectos de la teología calvinista dominante en su tiempo. Sin embargo, para ser justos, mis hermanos, lo que Arminio creía no era tan incendiario como lo que sus seguidores presentan en la remonstrancia. Arminio no, vamos a ver, no atacó férreamente la iglesia reformada. Simplemente él puso algunas objeciones que él dijo que no había suficiente base teológica para determinar lo que se determinaba dentro del calvinismo. ¿Por qué se da este sínodo? ¿Por qué se llama este sínodo? ¿Cuál era el peligro? Porque la iglesia empieza a ver que si la salvación va a depender en última instancia del hombre, entonces la seguridad del creyente y la gloria de Dios estaban en riesgo. No era como podemos decir hay veces peccata minuta, no es algo simple. Esto es que si se empieza a decir que la salvación necesita la cooperación del hombre para poder darse, y que si es como lo estaban planteando los arminianos en la remonstrancia, entonces se estaba poniendo en riesgo la gloria de Dios en esto. Entrando en materia, ¿qué es Dort? ¿Qué es el sínodo de Dort? Primero sepamos que este sínodo se da, esta reunión, esta convocatoria de la iglesia que se da en Holanda, se da en 1618 y 1619. Entre 1618 y 1619 se le conoce como un evento internacional. ¿Por qué? Porque no es solo la iglesia de los Países Bajos la que está convocada ahí. A pesar de que el documento se presenta en Países Bajos, hay una convocatoria de iglesias de otros países, dentro de los cuales se encuentra Inglaterra. Por eso les digo que los puritanos estaban influenciados por lo que sucede aquí en Dort. Entonces, están convocados, ahorita les voy a decir más o menos cuáles países fueron convocados. Fue celebrado en un lugar que se llama Dordrecht, por eso se llama Sínodo de Dort. Dordrecht lo celebra la Iglesia Reformada Holandesa para resolver una controversia decisiva causada por el auge del arminianismo. Estaba empezando a darse el arminianismo dentro de la iglesia. Allí se redactaron los cánones de Dort. Y esto es importante que recuerden este nombre para que ustedes busquen más al respecto. Los cánones de Dort. Que lo que van a hacer los cánones es defender la doctrina reformada de la elección, de la expiación limitada, de la depravación total, de la gracia irresistible y de la perseverancia de los santos. Todas esas doctrinas, mis hermanos, las vamos a ver una por una en los próximos domingos, porque es importante que entendamos cuál es nuestro punto de vista, que entendemos que es el punto de vista bíblico con respecto a la salvación de un pecador. La meta no era inventar el calvinismo, no es que ahí se inventa el calvinismo, sino que la meta es defender la fe apostólica que ya se traía desde tiempos bíblicos. Entonces nosotros no somos gente que sigue una moda teológica, sino somos personas que seguimos la ortodoxia histórica. Por eso es importante, mis hermanos, conocer estos puntos. Por eso es irresponsable seguir a personas que dicen que nada de eso importa, que no importan las confesiones, que no importa la historia. Vamos ahora y lo que priva es el amor. No. Hay que entender qué pasó aquí. Hay que entender por qué la iglesia de Holanda se toma con tanto cuidado y convoca a hermanos de otros lugares para ver esto. ¿Cuál era la posición arminiana o de los remonstrantes? Ellos van a defender el libre albedrío, que ellos van a decir que los arminianos van a decir que el ser humano, aunque sí está afectado por el pecado, conserva la capacidad de cooperar con la gracia de Dios. A pesar de que sí estamos afectados por el pecado, el ser humano tiene esa posibilidad de elegir por sí mismo seguir al Señor. Creían en la elección condicional, sostenían que la elección divina se basa en la presciencia de la fe. O sea, Dios elige a quienes Él ve de antemano que lo van a elegir a Él. O sea, Dios eligió a Warner porque Dios vio en el futuro y vio que Warner iba a elegir al Señor. Eso es lo que ellos así lo establecen. Creen en la expiación universal. Cristo murió por todos.
en la cruz del Calvario, aunque solo los creyentes van a recibir el beneficio de esa obra. Por eso ustedes ven hermanos nuestros, hermanos muy queridos, que dicen, ya el Señor lo hizo, ahí está el regalo. Lo que usted necesita es llegar a tomarlo. O sea, como que Cristo ya pagó por la muerte de todos, pero lo que va a validar esa salvación es que usted acepte esa salvación. Ya el Señor hizo prácticamente el 99.9% de todo. Usted tiene que hacer ahora lo que le corresponde a usted para salvarse. Ese es el punto. Todo esto lo vamos a ver en los próximos domingos, ¿verdad? Punto por punto. Aquí nada más quiero que entendamos qué se estaba dando en este sínodo de Dort. Ellos creen en la gracia irresistible, o estaban planteando la gracia irresistible. O sea que la gracia de Dios puede ser rechazada por la voluntad humana. Y presentan la perseverancia incierta de los creyentes. No afirmaban con certeza que los creyentes perseverarían hasta el fin. Algunos podrían apartarse de la fe. Entonces los arminianos o los remonstrantes básicamente lo que tenían era una visión sinergista. ¿Qué significa eso? Que debe haber una cooperación entre la voluntad humana y la voluntad de Dios para que se dé la salvación de un pecador. ¿Okay? Mientras que el calvinismo o la posición reformada, digámoslo así, lo que defiende es una posición monergista. La salvación es del Señor. El Señor es el único que se lleva la gloria en la salvación de un pecador. Entonces, mis hermanos, este sínodo no buscaba resumir toda la Biblia. Eso es muy importante que lo tengamos. Este sínodo no es un resumen de toda la doctrina bíblica. Es una respuesta a la posición presentada por los arminianos en el documento denominado Remonstrancia. ¿Okay? De ahí nacen los 5 puntos del calvinismo, o lo que en inglés se conoce como el tulip, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros hemos llamado la doctrina de la gracia, las doctrinas de la gracia. Entonces, ¿qué vamos a ver en estos próximos 5 domingos, si el Señor lo permite? Vamos a estar hablando de la depravación total, que va a ser una respuesta al tema del libre albedrío humano. Vamos a ver la elección incondicional. Vamos a ver la expiación limitada o expiación particular, como se le puede llamar también. Vamos a hablar de la gracia irresistible y vamos a hablar de la perseverancia de los santos. Cada uno de esos puntos que surgen de las doctrinas de la gracia surgieron como respuestas al documento de la remonstrancia. Eso es muy importante que lo entendamos, porque la gente ¿verdad? A veces no sabe cómo se originaron así. Y fue eso, precisamente. La iglesia en Holanda convoca un sínodo donde vienen hermanos de otras iglesias para poder dar esta respuesta. Habían iglesias ahí, como les digo, estaba Alemania, estaba Inglaterra, estaba Suiza, si mal no recuerdo. Francia no pudieron llegar, pero habían hermanos de muchas congregaciones que estuvieron redactando estos sínodos de Dort, estos cánones de Dort, perdón. Vamos a ver, tengo que ir cortando un poquitito porque ya me está corriendo el tiempo. Ahora, mis hermanos, ¿cuál es la importancia de conocer esto? O sea, ¿por qué es importante que entendamos esto? Para que valoremos realmente que, ¿verdad? El hecho de que el Señor nos salvó por el puro afecto de su voluntad. ¿Y qué es lo que quiero que ustedes salgan pensando de esta clase o entendiendo esta clase? Que estos 5 puntos que vamos a estar viendo no son para estar debatiendo en internet. O sea, ustedes no los van a aprender para hacerse teólogos de internet. No, vamos a aprenderlos para el beneficio de nuestras almas y para poder predicar el evangelio correctamente. No es un arma de guerra. Los 5 puntos, como les digo, no son para ganar debates sociales. No es para humillar a las demás personas, como lamentablemente vemos, ¿verdad? En internet, ¿verdad? En grupos ahí que se ponen hay videos que lucran de ese tipo de debates
que no tienen ningún sentido, pero que entendamos que esto surge porque la posición histórica de la iglesia era la que sostenemos hoy en día dentro de las iglesias reformadas. Y más bien el arminianismo vino a presentar eso tardíamente. Ahora, ¿qué es la realidad hoy en día? La enorme mayoría de iglesias evangélicas son arminianas. Tienen la posición arminiana. Tienen la posición que defendían los seguidores de Jacobo Arminio. Este estudio, mis hermanos, es una base para la piedad. Si Dios es el autor de mi salvación de principio a fin, como es el resultado de lo que se enseña en Dort, la respuesta debe ser la gratitud y una santidad vital. Debemos sentirnos totalmente agradecidos porque el Señor nos salvó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y que Él tuvo misericordia, que Él quiso tener misericordia y que se compadeció del que Él se quiso compadecer. Así que no depende ni del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y vamos a fortalecer, mis hermanos, una de las olas de la Reforma, que es Soli Deo Gloria. La gloria es únicamente para Dios. Nadie puede llevarse la gloria en la salvación aparte de nuestro Señor. El proceso de la salvación, Dios se lleva el 100% de la gloria. El hombre no aporta nada en la salvación. Lo único, como siempre han dicho algunos pastores, que aporta es el pecado. Eso es lo único que aporta el pecador. Pero fuera de eso no aporta nada para la salvación. Mientras que en la posición de la remonstrancia se le da cierta participación o cierto grado pequeño, que sea pequeño, de gloria a la decisión del hombre. Lamentablemente muchos han elevado a la posición de un Dios el tema del libre albedrío, donde ellos dicen que si yo no le cedo a Dios la potestad de tomar decisiones de cierta cosa, Dios no puede ni siquiera interferir en mi vida. Tengamos mucho cuidado con eso. El sínodo de Dort, mis hermanos, lo que va a hacer es proteger el evangelio. Para eso se convocó, para proteger la buena nueva tal cual está en la palabra del Señor. En las próximas semanas, mis hermanos, como les digo, vamos a estar viendo punto por punto cada uno de esas 5 refutaciones que se hicieron en el documento que se llama la remonstrancia. No sé si me gané unos minutos, no lo tenía establecido así, pero no sé si alguien quiere hacer alguna pequeña pregunta o algo para ver algo que no toqué o que no le quedó claro de lo que acabamos de decir. Tenemos 10 minutos y como esta es una clase puedo darme esa libertad. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿De dónde surge esto? ¿Cómo surge? Esta es meramente introducción, porque vamos a ver cada uno de los puntos de esta refutación a partir de la próxima semana. Como les digo, la primera lección que vamos a estar viendo es la depravación total. Juanes. ¿Se sabe cuál fue la injerencia de él en este signo de oro? Sí, estuvieron ahí. Y la pregunta es muy buena. Este es un sínodo internacional, porque esto se está dando en Holanda años antes de que se diera todo la separación de los puritanos por la no conformidad, digamos, a las reglas del rey. Entonces, estos puritanos que toman esa decisión, que tienen esa doctrina, digámoslo así, calvinista, ellos sí estaban impregnados de lo que había sucedido en Dort. Por eso aquí está la conexión. O sea, porque la reforma se está dando en diferentes países, ¿verdad? En diferentes lugares. Pero esto había provocado que esta defensa del evangelio si hubiera afectado, hermanos, o digámoslo así, más bien afectado en el sentido correcto, ¿verdad? Que si hubiera impregnado a hermanos de otras localidades. Tenía aquí una nota de la asistencia y no sé por qué se me borró. Y creí que la tenía de las iglesias que estuvieron presentes. Voy a ver si la logro nada más, porque sí es un dato muy importante de que el sínodo de Dort fue internacional.
Vamos a ver nada más. Sí, vamos a ver, aquí está la nota que tengo. Llegaron iglesias de Inglaterra, de Suiza, de Alemania, y con los franceses tengo mis dudas porque estaban los hugonotes y yo creo que tuvieron un problema para poder asistir. Pero entonces, fue en Holanda que se da todo esto, en 1618, 1619, pero ellos convocan a las iglesias reformadas de Inglaterra, Suiza y Alemania. Entonces, todas estas iglesias adoptan estos cánones de Dort y son llevados a sus propias localidades. Buena pregunta, mi hermano, y por eso es la internacionalidad del sínodo de Dort. ¿Alguien más? Nos quedan todavía unos minutitos. Bueno, dale. A ver. Tal vez, hermanito, ahondar un poquito más en quién fue Jacobo Arminio, digamos, que fue prácticamente quien desató un poquito Esas tema. se las voy a mandar mejor al chat, mi hermano, porque si empiezo a explicarles de quién fue Arminio, nada más repetirles, eso sí, que Arminio no fue tan incendiario como lo fueron sus seguidores, ¿verdad? Arminio fue un teólogo reformado, ¿verdad? Entonces él está dentro de la iglesia reformada. Arminio, lo que pasa es que aquí habría que empezar a explicar un poquito de lo que es infralapsariano y supralapsariano, ¿verdad? Que Arminio básicamente lo que él no creía o tenía sus dudas con respecto a cuándo se da el decreto de Dios para elegir a los suyos. Entonces él lo que va a decir es como que es después de la caída que se va a dar eso, pero sus seguidores así lo llevan a extremos que él nunca planteó en sus escritos. ¿Okay? Ciertamente él sí puso sus objeciones o enseñaba ciertas objeciones a lo que creía la iglesia reformada, pero son sus seguidores los que ponen en el documento denominado Remonstrancia, que presentan en 1610 las tesis que van a ser refutadas en el sínodo de Dort. ¿Okay? Arminio, recuerden, vivió de 1560 a 1609, es un teólogo holandés y además profesor de la Universidad de Leiden. Ahí les voy a mandar un poco la biografía de Jacobo Arminio para que tengan más detalles. Espero que estén viendo el material que se les está mandando también al chat, ¿verdad? Para que vean un poco las biografías de algunos de estos hombres, pero esta lección es muy introductoria a lo que vamos a estar viendo la próxima semana. ¿Alguien más? Así en 2 minutos. De lo que vimos hoy, queda claro, un sínodo es una reunión de iglesias. Se reunieron iglesias reformadas, ¿para qué? Para estudiar lo que se estaba diciendo en la remonstrancia y refutarlo con la palabra de Dios, porque es lo que la iglesia históricamente venía creyendo con respecto a cómo es que el Señor salva a un pecador. ¿Okay? No se está inventando la doctrina calvinista en ese momento, es lo que la iglesia venía creyendo. Nos vemos, mis hermanos, si el Señor lo permite, el próximo domingo para que veamos la depravación total.